Buenos días a todos. Mi nombre es Gina Rojas, residente de cuidado intensivo, y el día de hoy pues vamos a hablar del grupo de hipertensión pulmonar que nos queda pendiente, que es el grupo de hipertensión pulmonar tipo 5. Entonces vamos a hablar algo de las generalidades, de la definición, de las definiciones previas y cómo cambió, y nos vamos a enfocar en algunos de los desórdenes sistémicos, hematológicos, metabólicos que pertenecen a esta clasificación. Entonces, dentro de las generalidades, tenemos en la historia para evaluar lo de hipertensión pulmonar y poder llegar al diagnóstico, podíamos evaluar que podemos encontrar a Aristóteles o a Galeno, que empiezan a entender el sistema circulatorio, pasando por William Harvey, que es el que nos muestra cómo funciona, dónde está, hasta pasar a 1711, que es Stephen Hale, que nos habla ya del gasto cardíaco, y cómo Claude Bernard nos habla del modelo de circulación pulmonar. Posteriormente podemos ver ya cómo se empiezan a descubrir y ya se empiezan a hacer estudios fisiológicos sobre las curvas de presión ventricular, que son las que conocemos, y cómo hacia 1929 ya tenemos la cateterización del corazón humano, que va a permitir posteriormente hacer mediciones de gasto cardíaco y finalmente llegar a la cateterización de catéter, que es por ejemplo, el catéter de Swan-Wax, y poder evaluar también el cateterismo derecho e izquierdo, que se llevará años después con fines no solo diagnósticos, sino también terapéuticos. Esto va a ser fundamental porque en esto se va a basar la definición que tenemos de hipertensión pulmonar. Y como ya lo hemos visto en anteriores charlas, pues es un síndrome que se caracteriza por cambios en la vasculatura pulmonar que vayan a un aumento en la presión y que posteriormente va a hacer cambios a nivel del ventrículo derecho, pero que también va a hacer cambios a nivel sistémico. Entonces, si vemos cómo ha cambiado precisamente y en qué se ha basado las definiciones de hipertensión pulmonar, pues tenemos que referirnos a que la medida para hablar de hipertensión pulmonar y el diagnóstico está dado por las mediciones en cateterismo derecho, o sea, la medición de la presión de arteria pulmonar media. Y como hacia 1961 ya la OMS miraba según los estudios previamente hechos en humanos y en animales, y encontraba que la presión arterial pulmonar media normal debería ser menor de 15 y que no debería excederse de 20. Eso lo dice para 1961. Pero en 1973, en la reunión de Génova de la OMS, se encuentra una variable que realmente es un poco arbitraria y sin estudios, que habla de que la presión arterial pulmonar, para hablar de hipertensión pulmonar, debía ser mayor de 25. Esa realmente se mantiene hasta 2013-2015 sin cambios en la definición, pero por ejemplo hay varios estudios que durante este tiempo van a empezar a demostrar que se está quedando muy alta, o sea, estamos sobreestimando una medida, y es que, por ejemplo, en 2009 COVAX hace estudios sobre individuos sanos y con ello saca que normal, encuentra que la medida de presión arterial media normal es 14.3 milímetros de mercurio y dos desviaciones estándar darían un máximo de 20 milímetros de mercurio. Además, se encuentra en los años que los pacientes que tienen esa presión arterial media está por encima de 20, pero que está por debajo de 25, son pacientes que en los años iban progresando hacia hipertensión pulmonar, o sea, no era que se quedara como una medida estática o que mejorara, sino que realmente esta medida va a cambiar y va a incidir sobre la progresión de la enfermedad y sobre el bienestar de las personas. Por lo tanto, se cambia ya hacia el 2018 y posteriormente se cambia hacia el 2019, cambian ya las definiciones y es lo que vamos a encontrar principalmente en la guía europea del año anterior, que ya nos da una definición, que es la que hemos visto, de una presión arterial media pulmonar por encima de 20 milímetros de mercurio. Y vamos a encontrar aquí las características hemodinámicas, cómo cambió
y ha cambiado la precisión, y hago aquí énfasis en la precapilar, porque es de las que más vamos a ver en el grupo 5, y es una presión arterial media por encima de 20, pero que mantenga una presión en cuña por debajo de 15 y con la resistencia vascular pulmonar, que eso también cambió en esta nueva definición, por encima de 2 unidades. Entonces, ya tenemos la definición de qué es o en qué estamos basados para hablar de hipertensión pulmonar. Tenemos entonces los diferentes tipos y tenemos los de tipo 1 que están asociados a cambios directamente sobre la arteria, los del tipo 2 que están asociados a cambios sobre el ventrículo izquierdo del corazón, los del tipo 3 que están asociados a enfermedades pulmonares, los del tipo 4 que están asociados a trombos o obstrucciones directamente sobre las arterias o las venas, y tenemos que todos van a llevar efectivamente a cambios y remodelación sobre el ventrículo derecho. Y por último tenemos el grupo 5. El grupo 5 son pacientes en los cuales los mecanismos de producción de hipertensión pulmonar son multifactoriales. O sea, podría tener pacientes que se presentan como una hipertensión precapilar, pero la misma entidad puede dar causas postcapilares, o en los cuales no es claro por qué se produce la hipertensión pulmonar. Entonces acá vamos a tener algunas subcategorías, pero es muy importante que las características clínicas de estos pacientes van a estar asociados a la enfermedad de base. Y el perfil hemodinámico generalmente está asociado a hipertensión pulmonar precapilar, pero en algunas ocasiones vamos a encontrar hipertensión postcapilar aislada o hipertensión capilar y precapilar combinada. Entonces, si evaluamos otra vez la clasificación clínica, vemos que es muy rara. Es de las que se encuentra más rara y generalmente está asociada en principio a algunos desórdenes sistémicos hematológicos, pero es importante tenerla en cuenta porque se pueden utilizar en algunos casos eh, medicamentos que se utilizan para la hipertensión pulmonar del tipo 1, siempre y cuando se tenga en cuenta para qué pacientes se puede usar y en cuáles, porque hay en algunos donde se podría producir también disminución sobre la presión arterial venosa y podría empeorar el pronóstico de estos pacientes. Entonces, ¿cuáles son? Entonces podemos tener desórdenes hematológicos, sistémicos, metabólicos y otros. Son más raros. Los desórdenes hematológicos, los más importantes, pues están asociados a anemias hemolíticas, que generalmente son crónicas, que pueden ser congénitas o adquiridas. Están asociados a enfermedades mieloproliferativas y otros. Y las sistémicas están generalmente asociadas a sarcoidosis, a histiocytosis de células de Langerhans y de neurofibromatosis tipo 1. Las metabólicas está la enfermedad de Gaucher y los depósitos de glicógeno. Y aquí antes metían las enfermedades tiroideas, se debe al final. Y las otras que podrían estar aquí asociadas. El tratamiento, traje aquí algo del tratamiento de las de tipo 1, porque nos puede ser útil en algunos casos, como ya les dije, para las de tipo 5. Entonces, para que sepamos de cuáles estamos hablando y podemos hablar de los que están hablando sobre la vía de la endotelina, la vía de las prostaciclinas o la vía del óxido nítrico. Y podemos tener medicamentos que actúen sobre la vía de la endotelina, ya sea disminuyendo la vasoconstricción y la proliferación, como el bosentan, el ambrisentan o el navicentán. Tenemos algunos que pueden actuar sobre la vía de las prostaciclinas y aquí vamos a tener, por ejemplo, el liloprost, el teprostinil, que son inhalados, o el epoprostenol, que es endovenoso, el Celexipac. Y en la vía del óxido nítrico, pues vamos a tener sildenafil, tadalafil, y también vamos a tener, que ya lo vimos en las anteriores revisiones, el Rufin. Entonces, vamos a empezar por los desórdenes sistémicos. De los desórdenes sistémicos más comunes aquí podemos tener la sarcoidosis, que puede tener múltiples mecanismos de producción, la histiocytosis pulmonar, que puede tener algo de limitación a la ventilación, puede ser restrictivo también,
pero puede tener disfunción vascular pulmonar asociada, que ya lo vamos a evaluar. Y en la neurofibromatosis tipo 1 hay diferentes controversias sobre por qué se produce, entonces no es tan claro el mecanismo de producción. Entonces, en cuanto a la sarcoidosis, recordamos que la sarcoidosis es una enfermedad inflamatoria multisistémica de origen desconocido que se caracteriza por granulomas no caseificantes que pueden encontrarse en cualquier tejido. Generalmente se produce en pacientes que pueden tener una predisposición genética y que pueden tener una lesión inicial, una exposición ambiental o exposición a. Y esto lo que puede hacer es una presentación a las células de antígeno. Aquí ya tenemos una predisposición, por ejemplo, una predisposición a la HLA de clase 2. Puede tardar muchos años o simplemente presentarse de manera más rápida. Y lo que va a hacer es activar, si se produce un segundo insulto, una segunda lesión, segunda noxa. Y esto lo que va a hacer sobre el macrófago es activar toda la vía proinflamatoria y con ello lo que vamos a tener es una presencia de antígenos recurrente, un aumento en la respuesta inmune y podemos hacer dos cosas, o que se forme un granuloma si persiste esta respuesta antigénica, o que se disuelva y fácilmente se elimine este antígeno y no se produzca nada más. Si se promueve esa formación del granuloma y eso persiste, puede tener un imbalance entre la destrucción o la respuesta para tratar de disminuir esa respuesta inflamatoria sobre el granuloma, o lo que voy a hacer por el otro lado es aumentar la formación de granulomas. Y lo que voy a hacer es activar las vías de las JAK quinasas, el JAK-STAT, y con eso aumentar la respuesta de TH1 y de interleuquinas inflamatorias. Con lo cual, lo que voy a hacer es persistir y aumentar la producción de granulomas. Es lo que termino haciendo. Termino aumentando la presentación, soy la presentadora de antígenos, receptor de células T, y con eso aumentar la respuesta sobre macrófagos, células gigantes, y con esto aumentar la producción de granulomas, que ya generalmente me van a llevar a una etapa de fibrosis, o en algunos casos, si la respuesta se logra disminuir, pues ayudará a disminuir la cantidad de. ¿Cómo se ve clínicamente? Acá traje solamente para enfocarme en el diagnóstico del pulmón, pero quería que vieran algunas lesiones en piel y cómo se puede ver granulomas en diferentes puntos, incluyendo la cara, los labios, como algunas de las estrías grises que podemos verlas en otras enfermedades aquí también, asociaciones como el vitiligo, asociaciones, y puedo ver edema macular, puedo encontrar eritema nodoso, por ejemplo, las piedras que son características clínicas de sarcoidosis. Y como a nivel pulmonar puedo encontrar cambios tanto en la radiografía como en la tomografía. Hay en otros órganos diferentes, pero digamos aquí lo que voy a encontrar son patrones micronodulares. Voy a empezar a encontrar también ganglios linfáticos que generalmente ya podrían estar calcificados o granulomas. Y podría encontrar como un patrón micronodular que puede ir ascendiendo hasta llegar a un estadio final de fibrosis. ¿Qué tanto se ve la hipertensión pulmonar en estos pacientes? Pues se ve en un 5 o 28% de estos pacientes pueden tener hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Porque tenemos enfermedad pulmonar, que ya les mostré, puedo tener compresión extrínseca por los ganglios y los granulomas que se forman, puedo hacer arteriopatía granulomatosa y puedo tener además daño miocárdico por la sarcoidosis, que es lo que vemos acá. Entonces puedo tener cambios a nivel vascular, que es cambios directamente sobre granulomas, directamente sobre el vaso, que van a producir vasoreactividad, aumento de citoquinas, van a producir vasculopatía oclusiva y pueden llegar a producir angiopatía trombótica a nivel pulmonar. Puedo producir, y que esto obviamente va a ayudar a producir vasoconstricción hipóxica, y distorsión y fibrosis directamente sobre los vasos. Puedo tener alteraciones sobre el parénquima, que pueden llevar a granulomas, a fibrosis. Pueden hacer alteraciones de la ventilación-perfusión, que también va a contribuir a la vasoconstricción hipóxica. Puedo tener los cambios a nivel de mediastino y a nivel ileal por las aderopatías, por la presión vascular, o puede producir mediastinitis fibrosante, que la vamos a ver.
o esclerosante. Y además, estos pacientes pueden llegar a tener comorbilidades que empeoren la parte pulmonar. Entonces, alteración directamente sobre el corazón, que pueda tener una miocardiopatía infiltrativa por sarcoidosis, puedo tener alteraciones por hipertensión portopulmonar, puedo tener apnea obstructiva del sueño u otras, y todo esto pues va a sumar a la hipertensión pulmonar asociada a sarcoidosis. Entonces acá puedo tener desde hipertensión pulmonar, digamos que precapilar, que puedo tenerla aquí, o puedo tener postcapilar asociada. ¿Y por qué es esto importante en los pacientes con sarcoidosis? Porque es un factor de pronóstico adverso para estos pacientes. Se puede, no solamente va a deteriorar su calidad de vida, sino que también aumenta la probabilidad de muerte. Este es uno de los estudios hechos para evaluar cómo les iba a los pacientes, con qué frecuencia sí y cómo les cambiaban algunos parámetros pulmonares. Entonces, esto es para medir volúmenes pulmonares, son diferentes series de estudios en diferentes sitios, en Nueva York, en Detroit, Kioto, en Atenas, si creo que en Alemania, y lo que evalúan es la diferencia entre los pacientes que no tienen hipertensión pulmonar y los pacientes que tienen hipertensión pulmonar. Y vemos cómo es claro en cualquiera de las series que se vea que disminuyen los volúmenes pulmonares en estos pacientes. La difusión de CO2. Entonces, ¿qué hago con los pacientes con sarcoidosis? ¿Cómo llego o qué podría hacer para pensar en hipertensión pulmonar? ¿Debería pensarla en todos o no? Entonces, bueno, si el paciente no tiene fibrosis pulmonar, debería evaluar si tiene disnea y si esa disnea es resistente a la terapia antiinflamatoria que se usa en estos pacientes con sarcoidosis. Debo evaluar si tiene signos que me sugieran hipertensión pulmonar, como edema, crecimiento de la arteria pulmonar en el TAC, disminución de los volúmenes de CO2 menores del 60 del predicho, ha caído en la caminata de 6 minutos y ya hace menos de 300 metros. Y ya sea que tenga fibrosis pulmonar o no, debería pasar a hacer ecocardiografía y hacer pruebas con PNP. En la ecocardiografía, si el jet de reflujo de tricuspidio es menor de 2.5, entonces, y el ventrículo derecho está normal, es un paciente que yo podría observar y seguir en el tiempo para ver cómo se comporta y continuar su terapia para sarcoidosis. Pero si es un paciente que se satura, veo que el jet de regurgitación tricuspidia es mayor de 2.5, que yo tengo evidencia de disfunción ventricular o que el eco no me puede determinar. Si además de eso ya tengo elevado el BNP y tengo alteraciones sobre la medida de la presión arterial, sobre el diámetro aórtico, es un paciente que debería llevar a cateterismo cardíaco peritoneal. Este es un estudio de una cohorte que efectivamente evaluaron pacientes con diagnósticos de sarcoidosis por biopsia y que tuvieran hipertensión pulmonar por cateterismo derecho, teniendo como límite aquí mayor de 25 milímetros de mercurio de presión arterial media. Una corte de seguimiento entre 1990 y 2010, y lo que querían era evaluar si estos pacientes, después de que se decretaba que tenían hipertensión pulmonar, qué pasaba si se les daba tratamiento o no, y querían evaluar cómo les iba en el tiempo de hospitalización o muerte, y lo más importante para ellos, más que eso, era ver cómo les cambiaba el tiempo de la caminata de 6 minutos y cómo cambiaba el ProBNP. Pues, y pues obviamente caracterizar cómo era la población de sarcoidosis. Entonces, ¿qué encontraron? Bueno, acá lo que hicieron ellos fue dividirlos entre los pacientes que se morían o llegaban a hospitalización y los que no hicieron ninguno de esos eventos clínicos. Y con eso evaluaron hacia atrás qué era lo que había ocurrido. Entonces, miraron, lo primero fue el diagnóstico a la edad que se hizo, qué edad tenían los pacientes cuando se hizo el diagnóstico de hipertensión pulmonar,
y encontraron que los pacientes que se morían generalmente tenían un diagnóstico más temprano, o sea, se enfermaban más jóvenes. De resto no encontraron cambios entre si eran mujeres, hombres, en la raza, en el peso corporal o en la clase funcional. O sea, pero sí encontraron que los pacientes que se morían más eran pacientes que tenían niveles de ProBNP más altos en comparación a los pacientes que no se morían. Y que los pacientes que recibieron cualquier tratamiento para hipertensión pulmonar, independiente del que fuera, tendían a tener menos niveles de ProBNP. Por lo cual, ellos hacen una observación que no es como tan clara de que si los pacientes reciben tratamiento y baja el ProBNP, pues se mueren menos. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes de sarcoidosis y hipertensión pulmonar? Entonces les damos oxígeno, diuréticos para manejo, tratamos la inflamación de sarcoidosis, hacemos evaluación de que no haya ninguna estenosis arterial pulmonar o haya otra causa, tromboembolismo o alguna otra causa. Y podemos evaluar diferentes terapias. Entonces aquí están las recomendaciones. Podría evaluarse epoprostenol, Bosentan, es el que tiene mejor características para estos pacientes, ambrisentan, sildenafil, tadalafil, milopros, y se evalúa si responde o no responde. Si no responde y el volumen que hace es mayor del 50%, el volumen forzado es mayor del 50% de la terapia predicha, se puede hacer terapia combinada. Si los volúmenes han caído, ya es un paciente del que se debería empezar a considerar la posibilidad de trasplante. Estas son, y este estudio nos muestra precisamente las drogas y cómo se han medido. La mayoría no son estudios, solamente este, que es el estudio de Bauman, es un estudio, es un ensayo clínico. El resto generalmente son series de pacientes o reportes. Entonces, lo que se hace, estos son el número de pacientes que se ha evaluado. El único que tiene acá es el de Bosentan. Y se evaluó cómo les iba en la caminata de 6 minutos, cómo les iba el cateterismo derecho y cómo les iba en la calidad de vida. Y en el de Bosentan encontraron mejoría en el cateterismo derecho para Bosentan, pero no para el placebo, pero no tuvieron cambios ni en la caminata de 6 minutos ni en la calidad de vida. Lo mismo podemos encontrar en otros de los estudios que podemos tener aquí. El único aquí es este iloprocinalado, pero miren que solamente es una serie de casos, de los cuales completaron 15 a 16 semanas de terapia y encontraron que había una mejoría en la caminata de 6 minutos y una mejoría en la calidad de vida para estos pacientes. Pero no tenemos como mayor evidencia para decir una terapia sobre otra, porque hacen falta más estudios de estos pacientes. Pasando a otra de las enfermedades que es de las sistémicas, pues tenemos la histiocytosis de células de Langerhans. ¿Qué es la histiocytosis de células de Langerhans? Es una neoplasia de origen mieloide que produce una proliferación clonal de los CD1A y CD207 positivo y que se puede generar en cualquier tejido. Estas son, por ejemplo, las lesiones en un niño, que pueden ver una de las características de las lesiones en piel. Esta generalmente se produce porque hay una alteración sobre el receptor y sobre la cadena de tirosiquinasa, alterando la cadena de respuesta del RAS y empezado por la producción de oncogenes como el BRAF o una alteración sobre las MAP2 quinasas 1 o la MAP3 quinasa 1. Y esto lo que va a hacer es una alteración a nivel del núcleo, donde van a empezar a producirse mutaciones frecuentes. Se divide en 3 tipos, que va a dependerse de si es una histocitosis unifocal, multifocal no severa o multisistémica y severa. Y donde se va, la diferencia está en qué punto de la cadena efectivamente se produce la alteración. Entre más se acerque a las células progenitoras o las células madre, pues obviamente va a ser mucho más severa y va a estar distribuida o se va a ver en muchos más órganos.
que si realmente se produce ya cuando la célula está más diferenciada. ¿Cómo se ve o qué ocurre? ¿Cuáles son los síntomas y signos fuera de la piel? Entonces, el órgano más afectado pues, es el hueso. El 80% de los casos hacen lesiones líticas en sacabocados, que pueden tener ahí un diagnóstico diferencial con el mieloma múltiple. Y pueden producir, por ejemplo, lesiones en mastoides que ocasionan otitis media o externa crónica. Esto en niños es muy importante porque es un punto clave para evaluarlos, que son estos niños que hacen otitis medias a repetición y no mejoran. Podría ser un punto para evaluar en ellos histiocytosis. Pueden hacer alteraciones sobre el sistema nervioso central y neuroendocrino, del hematopoyético, del gastrointestinal y hepatobiliar, pero la que nos interesa a nosotros en este momento es la pulmonar. Se va a manifestar con tos, disnea, y en la radiografía de tórax vamos a encontrar un patrón retículo nodular y formación de bulas. Generalmente la afectación pulmonar nos habla de una histocitosis que es severa, multisistémica, porque no es un órgano que se afecte solo, o sea, estamos hablando de una enfermedad de diferentes órganos y de severidad cuando vemos alteración pulmonar. En este estudio que vemos aquí, es que empieza a hablar de las características clínicas y qué impacto tiene las terapias de hipertensión arterial para estos pacientes con células de Langerhans. Hace un análisis retrospectivo en Francia entre 1998 al 2010 y lo que buscan es pacientes que tengan el diagnóstico por patología o por imagen para ver compromiso en pulmón y además de eso que tengan cateterismo derecho. Y un cateterismo derecho que muestre que hay una alteración de la resistencia vascular pulmonar con una presión arterial aumentada, pero que sea hipertensión pulmonar precapilar. Encontraron, esta es la evaluación de los pacientes, la diagnóstico, y los dividieron entre los que recibieron terapia para hipertensión pulmonar, dependiente de lo que fuera. Aquí podemos ver que evaluaban entre la terapia, tenemos receptores de los antagonistas de endotelina, inhibidores de la fosfodiesterasa y prostanoides. O sea, ahí tenemos de todos un poco entre los de terapia que recibieron terapia común. El último ahí es de anticoagulación. Y que la presión arterial media igual era una presión alta, o sea, eran pacientes que no tenían una hipertensión pulmonar leve, sino que ya tenían hipertensión moderada a grave. Esa es como la diferencia, y obviamente era mayor en los pacientes que recibieron terapia versus los que no. ¿Qué cambios se vieron? O sea, a pesar de que era más severo los que recibieron terapia, se vio diferencia en el gasto cardíaco, en el índice cardíaco y en la disminución de la resistencia vascular pulmonar, sin que eso hiciera diferencias en la saturación de oxígeno, por ejemplo, o sea, en la disminución del oxígeno que utilizaban estos pacientes, pero se hicieron cambios hemodinámicos. Antes de pasar de acá, esto es importante, ¿por qué? Porque esto va a ser fundamental para evaluar la posibilidad en estos pacientes de empezar, por ejemplo, de trasplante pulmonar. ¿Cuántos de estos pacientes, si no mejoran, van a hacer o van a necesitar trasplante? En cuanto a los desórdenes hematológicos, entonces, pues vamos a hablar de, acá tenemos enfermedades más frecuentes, de células falciformes, las talasemias, lo que les había hablado de anemias hemolíticas crónicas, y de las mieloproliferativas. Entonces, en las células falciformes vamos a tener también múltiples mecanismos. En las talasemias generalmente es más una hipertensión precapilar. Y en las mieloproliferativas, pues vamos a encontrar que podemos tener dos tipos, o sea, dos mecanismos, que es el de enfermedad trombólica crónica y el de hipertensión metabólica. Entonces, la primera que vamos a hablar es de la enfermedad de células falciformes, o por sus siglas en inglés SCD, y el sickles es precisamente por la forma que se dice OS en inglés, que es la forma que tiene esto, por eso la encontrarán así. ¿Qué tan común es? Entonces, pues tenemos países en los cuales es muy común. ¿Cuántos niños nacen con enfermedades de células falciformes? Entonces podemos tener en Estados Unidos que nacen más o menos 300.000 niños al año por enfermedades de células falciformes.
O podemos tener países como Colombia, en el cual podemos tener de 101 a 1000 nacimientos por año con estos niños con células falciformes. ¿Cuáles son los síntomas que se pueden ver o cuáles pueden ser las alteraciones? Pues debemos tener alteraciones que son llevadas a las obstrucciones como tales de las arterias más pequeñas. Entonces podemos tener alteraciones a nivel pulmonar, podemos tener la hipertensión pulmonar, podemos tener arritmias, podemos tener el síndrome de dolor agudo cardíaco que se da en ellos, podemos tener muerte súbita, podemos tener disfunción ventricular izquierda, podemos tener ACVs, podemos tener retinopatía proliferativa, infartos orbitales, alteraciones del sistema de retículo endotelial, muscular, urogenital y gastrointestinal. Es una enfermedad patológica sistémica. Acá están los diferentes tratamientos que se vienen dando para el manejo de la enfermedad de células falciformes que podemos encontrar. Es prevenir la infección y aquí está la base que tenemos, que son las transfusiones sanguíneas y la hidroxiuria, que es como el manejo. Pero esto y este artículo hace énfasis en que precisamente los pacientes que están en países que tienen mayores recursos son pacientes que pueden llegar hasta los 60 años porque tienen facilidad de encontrar, por ejemplo, penicilina como parte de la prevención de enfermedades, tienen posibilidad de tener profilaxis para la malaria, tienen posibilidad de tener hidroxiuria, lo que en áreas o en países con bajos recursos no se va a encontrar tan fácilmente. Y esto va a incidir rápidamente en las complicaciones, en la calidad de vida y en el pronóstico y de por qué estos pacientes pueden en algunos países tener una probabilidad de vida menor a los 30 años. Aquí les voy a traer, este es un estudio para evaluar hemodinámicamente cómo se comportan estos pacientes con hipertensión pulmonar, o sea, cuántos tienen. Entonces, este es un estudio del 2011. Aquí lo que hacen es evaluar cuántos pacientes pueden tener hipertensión pulmonar, excluyen pacientes que tengan otras enfermedades graves y lo que hacen es llevarlos a ecocardiografía, que quieren ver qué tanto se correlaciona también la ecocardiografía con el cateterismo derecho. Y entonces cogen todos los que tienen un reflujo tricuspidio de reflujo tricuspidio menor de 2.5, entonces lo deja como no tiene hipertensión pulmonar y los ponen en el grupo 1. Los que tienen más de 2.5, entonces ya tienen sospecha de hipertensión pulmonar y deciden llevarlos a cateterismo derecho. El cateterismo derecho, entonces tienen ponen en el grupo 2 a 72 pacientes y aquí la presión arterial media les dio por debajo de 25. Entonces los pusieron acá. Y en el grupo 3 pusieron a 24 que sí tenían tanto alteración a nivel ecocardiográfica como cambios sobre la presión arterial media mayor de 25. De estos se encontraron que 11 tenían hipertensión precapilar y que 13 tenían hipertensión postcapilar. Y las características, entonces recordamos que el grupo 3 es el grupo que cumplió tanto tener cambios ecocardiográficos como cambios y cumplir con la definición de hipertensión pulmonar. Y encontramos que son pacientes que tienen más posibilidades de hacer crisis vasooclusivas, por ejemplo, que tienen más historia de úlceras a nivel de miembros inferiores, que pueden tener más alteraciones hepáticas y que además son pacientes que tienen menor disminución, o sea, caminan o hacen menos en la prueba de 6 minutos y tienen niveles de ProBNP más altos. O sea, que son pacientes que generalmente si tienen hipertensión pulmonar van a estar críticamente más enfermos. Y además encontramos, cuando ya evalúan entre los de precapilar y postcapilar, esos que encontramos ahí, a ver si había algún cambio llamativo entre ellos o que nos hicieran pensar en que hubiera algún cambio. Y lo único es, pero no alcanza a ser significativo, es que los pacientes con hipertensión precapilar pues van a tener más disnea en comparación a la postcapilar, pero realmente no hay y mayores cambios sobre el NT-proBNP y en la caminata de 6 minutos. De resto no hay otros cambios hemodinámicos.
Eso para los pacientes con enfermedades, enfermedad asociada a células falciformes, en las cuales la hipertensión pulmonar sí empeora la calidad de vida y puede empeorar la posibilidad, puede llevar a muerte de forma con mayor probabilidad. Por otro lado, tenemos los de síndromes mieloproliferativos crónicos. Entonces, aquí tenemos enfermedades mieloproliferativas, algunas aquí asociadas con eosinofilia, síndromes mielodisplásicos y leucemia mieloide. Podemos tener algunas con translocación 9A22 por cromosoma Filadelfia, que son las leucemias biológicas crónicas y que tienen alto riesgo de transformación aguda, o las que tienen mutación JAK2, que está la policitemia vera, mielofibrosis idiopática y trombocitosis esencial, que las vamos a ver como enfermedades más crónicas y que pues que las veamos, digamos que más fácil práctica clínica. Aquí vamos a ver dos tipos de fisiopatología. Entonces, una que parece hipertensión pulmonar precapilar, que se parece a hipertensión, digamos que del grupo 1, y esta se produce porque hay trombocitosis. Esto va a ayudar a aumentar la cantidad de producción de citoquinas, los niveles de trombopoietina, va a aumentar la hiperplasia de células del músculo liso, va además a la mielofibrosis a aumentar y producir hipertensión pulmonar, va a haber enfermedad venoclusiva pulmonar, ya sea por la quimioterapia citotóxica, por ejemplo. Vamos a tener fenómenos proangiogénicos que están llevados por aumento del VEGF, por densidad del hueso de la médula ósea y por angiogénesis que se produce en otros sitios. Podemos tener además de eso obstrucción pulmonar capilar que se lleve por la enfermedad mieloproliferativa progresiva, o podemos tener infiltración mieloide pulmonar como tal. Y todos estos nos van a llevar a producir una hipertensión pulmonar parecida a la del grupo 1. Pero adicionalmente también tenemos alteraciones por hiperviscosidad, agregados de glóbulos rojos y otra vez la trombocitosis. ¿Y esto qué nos va a llevar? Pues activación plaquetaria, nos lleva a trombosis, alteraciones microvasculares, alteraciones en el sistema de coagulación, alteraciones en las plaquetas, y todo esto nos va a llevar también a producir hipertensión pulmonar que se parece a la del grupo 4. Entonces, en estos pacientes, ¿qué tan común es? Entonces, tenemos incidencia más o menos de 6 a 9 pacientes por cada 100.000 años. Se va más entre los pacientes entre 40 a 60 años. Las limitaciones de la epidemiología de estos pacientes es que muchos no tienen cateterismo derecho, sino que el diagnóstico de hipertensión pulmonar se hace por ecocardiograma y que se hace con mediciones que ya no usamos como la presión arterial sistólica mayor de 35 milímetros de mercurio. Eso sin contar que hay criterios diagnósticos diferentes, o sea, realmente desconocemos en estos pacientes cuál es la cantidad de pacientes que tienen hipertensión pulmonar y de qué tipo, cuál de los dos. ¿Y eso a qué nos lleva? Pues a que hay sobreestimación de casos, a que de pronto tenemos hipertensiones del grupo 2 ahí asociadas y a que no podemos hacer una terapia definitiva para la hipertensión pulmonar de estos pacientes porque tenemos diferentes mecanismos en ellos. Ya para ya ir terminando, entonces tenemos aquí los desórdenes metabólicos. Acá era para mostrarles la enfermedad de Gaucher. Y la enfermedad de Gaucher generalmente está asociada a hipertensión pulmonar porque puede ser esplenomegalia, hay un aumento de los macrófagos en sangre, un remodelamiento vascular y una hipertensión pulmonar. Y esta no amerita tratamiento de hipertensión pulmonar. Esta mejora con el tratamiento de la enfermedad de Gaucher, que es el reemplazo enzimático. Y de otras, por ejemplo, tenía la microangiopatía tumoral trombótica, aquí para mostrarles cómo algunos cánceres, como por ejemplo los adenocarcinomas y el cáncer gástrico, lo que hace es producir diferentes émbolos, pero estos lo que hacen es producir algunas sustancias como el VEGF, la osteopontina, hacen daño endotelial y esto va a empezar a producir daño directamente sobre el vaso y va a producir hipertensión pulmonar por la oclusión que van produciendo estos vasos, estos tumores en el nivel del vaso. Y otra, que esta ya que es la mediastinitis fibrosa, que son alteraciones o producciones de colágeno anormales a nivel del mediastino, que puede verse en enfermedades como tuberculosis, como sarcoidosis, puede verse en postquirúrgicos, puede verse en radioterapia, y generalmente va a llevar a una obstrucción extrínseca, que miren aquí la arteria como está obstruida
por la masa que viene aquí, por la que viene acá. Esta es la alteración. Y puede producir disnea, tos, dolor torácico, y el tratamiento aquí generalmente va a ser, si es posible, quirúrgico. Y hay otras que hacen pensar que esta clasificación del grupo 5 probablemente esté teniendo en cuenta enfermedades que lo que tienen es otra causa subyacente, que es común a muchas, y que eso puede ser más una causa o un factor de riesgo. U otras que realmente están asociadas al seguimiento de la enfermedad y no a la enfermedad en sí. Como cuáles, como las enfermedades tiroideas. Entonces, la enfermedad tiroidea antes se clasificaba dentro del grupo 5. Pero estudios posteriores lo que evidenciaron no es que las enfermedades tiroideas produzcan hipertensión pulmonar por sí mismas. O sea, pueden hacer alteraciones microangiopáticas, sí, pueden hacer alteraciones falla cardíacas, sí, también, y eso producirá hipertensión del tipo 2, pero lo que más se encuentra es en pacientes con hipertensión pulmonar se puede encontrar asociada, en especial en las que tienen un componente autoinmune, se puede encontrar más hipotiroidismo que, digamos, que en otras poblaciones. Y podemos encontrar, por ejemplo, en la linfaleiomatosis, que también se metía, que realmente su problema pulmonar está más asociado a las alteraciones restrictivas que se producen por la misma enfermedad pulmonar que se produce a nivel, o sea, a nivel del parénquima pulmonar y que debería estar más catalogada en un tipo 3, o sea, no cambia su proceso, su fisiopatología. Y por último tenemos los de esplenectomía. Muchos de los pacientes que vemos, y en especial en las hematológicas, la alteración generalmente está asociada al vaso. Y eso es lo que puede generar la hipertensión pulmonar y no en sí mismo la enfermedad hematológica. ¿Por qué? Porque la esplenectomía puede llevar, ya sea por desórdenes hematológicos, hemolíticos, o por no hemolíticos, puede llevar a producir trombocitosis, puede llevar a producir derivados plaquetarios de bioproliferativos, puede llevar a producir agregados pulmonares de origen hematológico, una hematopoiesis pulmonar a distancia, y eso en sí ayuda a producir incremento de formación de trombos, disminución de la formación o el deterioro, bueno, la destrucción de trombos como tal, y puede llevar a producir tromboembolismo venoso crónico o puede llevar a producir vasculopatía pulmonar en sí mismo, sin que esto esté totalmente asociado a otras enfermedades. Y lo que nos lleva siempre a evaluar que estos pacientes con esplenectomía, adicional a todas las complicaciones infecciosas que puedan tener también complicaciones vasculares, pulmonares y que requieren seguimiento. Y ya para terminar, entonces recordamos que la hipertensión pulmonar es una enfermedad frecuente que está más o menos una prevalencia del 1% a nivel mundial, que las del grupo 5 engloba patologías con diversos mecanismos fisiopatológicos, pero ante todo es que son desconocidos o que no han estado estudiados. Yo creería que en un futuro la hipertensión del grupo 5 solamente se quedaría en las de múltiples factores, o sea que no es solamente una, sino que se suman, y que la idea es que las otras patologías vayan llegando cada una a su grupo como tal. Es importante estudiarlas en estas patologías y saber que se producen en estas diferentes entidades, porque los medicamentos del grupo 1 podrían tener utilidad en algunas de ellas, como lo que vimos en sarcoidosis, por ejemplo. Y nos falta, obviamente, porque no son enfermedades tan comunes, pues comparadas, por ejemplo, con el EPOC, con la enfermedad tromboembólica, que tener estudios de peso que nos permita realmente poder evaluar a estos pacientes y poder mejorar su calidad de vida y probablemente su pronóstico también. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Gina. Muy buena presentación. Abramos la posibilidad de que la gente nos dé sus opiniones o haga las preguntas o haga sus intervenciones. Por favor, utilice la herramienta de levantar la mano. A ver, miro aquí. No sé si alguien quiere hacer un comentario y una apreciación. El doctor David, adelante, David, por favor. Hola a todos, Gina, muy bien.
buena presentación. Desde tu perspectiva como, entonces, pues, con base pues, en todo lo que nos expusiste de tu perspectiva como internista, pues, que son otras enfermedades como muy del contexto, pues, del internista. ¿Crees que de rutina, digamos, en alguna, pues, de estas condiciones clínicas, en un escenario, pues, de un paciente crítico con algunas condiciones clínicas, uno debería, digamos, hacer estudios, digamos, de documentar pues como objetivamente con un cateterismo derecho la hipertensión pulmonar o simplemente pues definir pues como una estrategia de manejo pues con la estimación de la ecocardiografía o qué piensas ahí de tu perspectiva pues como internista? Pues en las enfermedades, digamos que más frecuentes que tiene hipertensión pulmonar, en las que más se ha estudiado, que es sarcoidosis, la enfermedad de células falciformes y digamos que pronto las mieloproliferativas. La idea sería poder hacer seguimiento no solo con ecocardiografía, sino también con prueba de 6 minutos y evaluar a estos pacientes cómo les va con terapia para hipertensión pulmonar. Si estos pacientes no mejoran o si uno tiene la duda, o más bien si no mejoran con su tratamiento de base y no mejoran con las otras cosas, creo que sí serían candidatos para evaluar con cateterismo cardíaco derecho, siempre y cuando eso se cumpla su tratamiento de base y no mejora y tengo cambios en el ecocardiograma y tengo cambios y veo que se va deteriorando en la prueba de 6 minutos, es un paciente, y en el BNP es un paciente para cateterismo cardíaco derecho, creo yo. Listo, Gina, de acuerdo también. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguno de los muchachos residentes del cuidado intensivo tienen comentario? Yo te hago una pregunta similar a la que hizo el profesor David Gina, pero más referida a la presentación del paciente crítico. ¿Qué idea tienes hoy con respecto a esos pacientes con ese tipo de diagnóstico que tengan, digamos que alguna sospecha del diagnóstico en su estado crítico? Por ejemplo, cualquiera de las patologías que nombraste, que además quiero hacer un comentario sobre estos del grupo 5, porque en algún momento estuvimos diciendo, bueno, pero ¿por qué específicamente para un internista, para la internista del grupo, tenga que revisar los pacientes del grupo 5? Con que en el departamento de medicina interna están revisitando la hipertensión pulmonar del grupo 5 y la consideran como la gran olvidada. Entonces, repito mi pregunta sobre el paciente crítico. ¿Qué opinión tienes hoy? ¿Cuál debería ser el acercamiento o la visión que tiene uno en la unidad de cuidado intensivo cuando tenga un paciente, por ejemplo, con un trastorno hematológico o autoinmune en el que se pueda sospechar una hipertensión pulmonar y que esa hipertensión pulmonar esté alterando su pronóstico o alterando su presentación, la presentación de la enfermedad? Profe, pues es que depende, porque en un contexto agudo, yo por ejemplo siempre pensaría en estos pacientes, por ejemplo los de las mieloproliferativas o en los de sarcoidosis. O sea, casi que lo primero que yo entraría a descartar ahí en un paciente agudo es que no tuviera embolia o algún compromiso de embolismo pulmonar. Entonces creo que lo primero sería, o sea, cambia un poco el contexto, porque además es un paciente que no voy a poder evaluar cómo está el deterioro de su clase funcional y si, o sea, no lo puedo ver si, digamos que los otros determinantes del paciente agudo. Entonces yo primero descartaría como todas las otras causas antes de pensar en hacer, por ejemplo, un diagnóstico invasivo en estos pacientes. ¿Cuál sería la excepción? Pues los pacientes con falla del ventrículo derecho, que eso ya la cosa ahí cambiaría. Sería ahí como el único determinante como para pensar en un estudio invasivo con ellos en la parte aguda. Muy bien. ¿Y qué opinan los demás muchachos? Es decir, lo que quiero saber es
aunque mañana, pues les recuerdo a todos que mañana es la presentación de la conferencia de la profesora Pilar Escribano, que nos va a dar un acercamiento práctico al paciente crítico con hipertensión pulmonar. Pero quiero saber hoy, con los demás fellows que están conectados, ¿cuál es la percepción de ustedes hoy, después de haber estudiado hipertensión pulmonar, especialmente de este tipo, que me parece incluso la más compleja? Por ejemplo, pacientes renales crónicos con diálisis, con fístulas para diálisis, que tengan una falla cardíaca y resulta que el ventrículo izquierdo no está tan disfuncionante y ustedes tienen el paciente por alguna otra afección, por ejemplo, un choque séptico. Y resulta que su manejo es bastante diferente. ¿Cuál es su opinión o la visión que tienen ustedes con respecto a estos pacientes con hipertensión pulmonar hoy? Cualquiera de ustedes, los muchachos que están ahí conectados. Profe, buenos días. Hola, Richie, adelante. Profe, pues sí, yo creo que el escenario usted ya lo ha propuesto y es específicamente los pacientes que están hospitalizados con fallo grave del ventrículo derecho, también como lo dijo Gina, y en quienes tenemos que tener claridad del panorama para ver cuál es la mejor terapia, si vamos a iniciar inotrópicos, dispositivos de asistencia ventricular, incluso en algunos casos hasta podría ser considerar trasplante, que es una decisión muy difícil, sobre todo con todas las patologías asociadas que tienen estos pacientes. Entonces hay que tener claro el panorama para saber quiénes se benefician, pues arrancar el algoritmo de diagnóstico y de manejo del cateterismo derecho, que nosotros mismos lo podemos hacer, o pues si hay la posibilidad de estar acompañados mucho mejor, ver si se necesitan prostanoides, dar el manejo adecuado de la patología de base que ha llevado a este paciente a esa disfunción del ventrículo derecho y decidir finalmente pues esa terapia que inclusive en algunos escenarios podría llegar incluso hasta que consideremos el trasplante. Bueno, muy bien. ¿Alguien quiere dar otra opinión? Es decir, yo creo que de todas maneras, después de esta revisión durante el mes, la visión de ustedes con respecto a que todo paciente que tiene cualquier afección, que está en un choque de cualquier origen y que tiene un lactato elevado, tiene una alteración hemodinámica o un déficit metabólico, no necesariamente de manera automática es un paciente para inotrópicos, ¿no les parece? Por ejemplo, ese es un escenario en el que creo que la mentalidad de ustedes debería haber cambiado. Por ejemplo, no sé qué opina Antonio, por ejemplo, que lo veo ahí conectado. Hoy, después de haber revisado, Kate, claro que Kate creo que tiene problemas de audio, pero no, Kate, Antonio, que lo veo ahí conectado, ¿cuál es su opinión? Cristian, creo que Hola, tenía alguna opinión ahí. días. Hola, Cristian, adelante, por favor. Bien, sí, bueno, con respecto a esa pregunta del uso de inotrópicos en el caso de un paciente crítico con sospecha de hipertensión pulmonar de este grupo, yo pensaría que los inotrópicos no tienen tanta cabida, pues, puesto de lo que ya hemos discutido. Sabemos que la masa ventricular derecha es comparativamente al izquierdo, es bastante menor, o la relación es mucho menor. Entonces, esto no cambiaría el pronóstico. Y sabemos que si estamos en un estado de hipoperfusión, con lactato elevado, ventas de CO2 o de pH alterados, tocaría hacer otro tipo de intervenciones que mejoren el aporte de oxígeno, el DO2, antes que la inotropía. Porque sabemos que si tenemos una hipertensión pulmonar y a eso le aumentamos el inotropismo, incluso podemos agravar más ese grado de disfunción ventricular. Entonces, esa sería como mi percepción, y sabiendo de que, bueno, los mecanismos de hipertensión pulmonar en este grupo es muy heterogéneo, como nos pudimos dar cuenta, no hay un patrón de manejo específico, y yo creo que se debe manejar en principio la patología de base, optimizar esa patología de base para que de esta manera pues mejore la función ventricular derecha. Siempre sabiendo que son patologías que son proclives a generar procesos tromboembólicos venosos, siempre descartar en primera instancia tromboembolismo pulmonar, de acuerdo al algoritmo que ya está establecido y hemos repasado bastante durante este mes. Sí, señor, de acuerdo. Bueno, muy bien, Gina, de nuevo felicitaciones, muy buena revisión. Con esto, bueno, más bien con mañana, la conferencia de mañana de la doctora Pilar Escribano, damos por cerrado nuestro ciclo de hipertensión pulmonar.
para los que están conectados, a la gente que siempre nos acompaña, les contamos que nos vamos a dedicar los próximos meses al paciente crítico con enfermedad oncológica postoperatorio de paciente oncológico de cáncer sólido, y en 2 meses vamos a revisar también paciente hematológico con trastorno hematológico y en estado crítico. Entonces, para que estén pendientes, se conecten y nos acompañen como siempre. Muchísimas gracias a todos, un feliz día y nos vemos mañana en la conferencia de la doctora Pilar Escribano, puesto que es un miércoles y ella tiene el horario muy estricto, entonces mañana arrancamos a las 7 de la mañana en punto para que estén puntuales conectados. Muchas gracias y feliz día.